te contaré algo que me sucedió hace un par de años. Es una historia que, aunque suene increíble, me cambió por completo. No sé si lo que pasó fue una alucinación, una broma muy bien planeada, o algo que no tiene explicación, pero aquí va. 2019, febrero. Era un martes común, de esos en los que no pasa absolutamente nada relevante. Vivía solo en un pequeño apartamento en un edificio de 5 pisos en el centro de la ciudad. La zona no era particularmente especial, ni muy tranquila, pero tampoco peligrosa. El edificio en sí ya tenía sus años, pero estaba en buenas condiciones. Nunca había tenido ningún problema con mis vecinos, en su mayoría personas mayores o familias pequeñas. Era un lugar donde uno podía vivir sin ser molestado. Aquella noche, volví a casa un poco más tarde de lo usual. Había tenido una reunión de trabajo que se extendió más de lo planeado, así que eran cerca de las 9:30 cuando entré al edificio. Mientras subía las escaleras, escuché algo raro. Un sonido seco, como si alguien estuviera golpeando algo con los nudillos, pero no demasiado fuerte. No le presté mucha atención, ya que los ruidos en un edificio viejo no son nada inusual. Sin embargo, mientras llegaba a mi piso, noté que el sonido venía del apartamento de enfrente, el 402. Lo raro es que ese departamento había estado vacío desde que me mudé hacía más de un año. Lo sabía porque alguna vez intenté contactar al administrador del edificio para recomendarlo a un amigo, pero él me dijo que llevaba vacío mucho tiempo y que no tenían planes de alquilarlo. Me detuve frente a la puerta del 402 por un segundo. El sonido de los nudillos continuaba, pero ahora parecía más espaciado, como si quienquiera que estuviera dentro golpeara la madera lentamente, casi con pereza. Sentí una incomodidad que no puedo explicar, una sensación de que algo no estaba bien, pero al final, decidí que no era mi asunto y seguí hacia mi apartamento, el 403. Al entrar, me di cuenta de que me había olvidado de cerrar una ventana antes de salir por la mañana. La cortina se movía con el viento. Caminé hacia ella, la cerré y, mientras lo hacía, me detuve a escuchar. El sonido del 402 había parado. Esa noche fue normal. Nada raro. Vi algo de televisión, cené, y me fui a dormir cerca de las 11:30. Pero algo me despertó alrededor de las 3 de la mañana. Fue un golpe fuerte, como si alguien hubiera dejado caer un mueble pesado en el apartamento de enfrente. Me levanté de un salto y me acerqué a la puerta para escuchar. Silencio absoluto. Mi corazón latía con fuerza. Abrí la puerta con cuidado y miré hacia el pasillo. Todo estaba en calma. No había luz ni movimientos en el 402. De nuevo, pensé que probablemente se trataba del edificio mismo, el eco de algún ruido lejano que se sentía más cerca de lo que realmente era. Cerré la puerta y volví a la cama, pero esa sensación extraña no me abandonaba. Al día siguiente, cuando salí para ir al trabajo, noté algo peculiar en la puerta del 402. Había un trozo de cinta adhesiva en la cerradura, como si alguien hubiera intentado sellarla pero lo hubiera hecho de manera descuidada. Me detuve por un momento, pero no quise parecer un fisgón, así que simplemente seguí mi camino. Sin embargo, la imagen de esa cinta adhesiva quedó grabada en mi mente todo el día. ¿Alguien había entrado? ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo vacío? Esa tarde, cuando regresé, noté algo aún más extraño, la cinta ya no estaba. Era como si nunca hubiera estado ahí. Durante los siguientes días, no hubo más ruidos ni nada fuera de lo normal. Empecé a pensar que tal vez había imaginado todo, que estaba siendo paranoico por nada. Pero una noche, aproximadamente una semana después, las cosas se pusieron realmente mal. Era viernes por la noche. Estaba viendo una película cuando escuché pasos en el pasillo, justo fuera de mi puerta. Eran pasos lentos y pesados, como si alguien caminara deliberadamente de un extremo al otro del pasillo. Apagué el televisor y me quedé inmóvil, escuchando. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Me acerqué despacio, con la esperanza de poder ver por la mirilla sin hacer ruido. Cuando llegué, sentí una presencia del otro lado, como si alguien estuviera parado justo ahí, escuchando. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que temía que pudiera oírse a través de la puerta. De repente, los pasos reanudaron, esta vez alejándose hacia el 402. Lo seguí con la mirada por la mirilla, pero no vi a nadie. Sin embargo, cuando los pasos cesaron, escuché el mismo sonido de antes, esos golpes secos, como si alguien golpeara la puerta con los nudillos. El mismo ritmo perezoso. Decidí que no podía seguir ignorando esto.
llamé al conserje del edificio y le expliqué lo que estaba pasando. Él me escuchó en silencio y luego me dijo algo que me dejó helado. Ese apartamento ha estado vacío desde hace mucho, pero no es la primera vez que me dicen que escuchan cosas ahí. Le pregunté si había alguna explicación para eso, si tal vez alguien tenía acceso al lugar. Me respondió que no. Nadie había entrado ni salido, al menos no desde que él había empezado a trabajar ahí, hacía más de 5 años. A esa altura, estaba completamente aterrorizado. Sin embargo, como la mayoría de nosotros, intenté racionalizarlo. Pensé que tal vez alguien del edificio había encontrado una forma de entrar al apartamento y estaba usando el lugar sin permiso. Así que decidí no preocuparme más y simplemente estar alerta. Esa noche fue la peor de todas. Me desperté a las 2:45 de la mañana. Mi habitación estaba completamente a oscuras. Lo primero que noté fue un sonido bajo, casi imperceptible, como si alguien estuviera susurrando en la habitación de al lado. Al principio, pensé que era mi imaginación. Pero el susurro continuaba, suave, monótono, como si alguien estuviera hablando consigo mismo. Me quedé en la cama, completamente inmóvil, con el cuerpo tenso. Entonces, los susurros se detuvieron de golpe. Hubo un silencio que me pareció interminable, y luego, un golpe seco contra la pared que separaba mi apartamento del 402. Otro golpe. Y otro. No sé qué me hizo levantarme, pero lo hice. Fui hasta la pared y apoyé la oreja contra ella. Sentí el aire frío, como si del otro lado hubiera una ventana abierta. Y luego, escuché una voz, muy baja, apenas un susurro, pero clara como el agua. No estás solo. Salté hacia atrás, mi corazón se disparó. Salí corriendo de la habitación y me atrincheré en la sala. No dormí en toda la noche, cada ruido parecía amplificado. Finalmente, cuando amaneció, fui directo al conserje y le dije que necesitaba que abrieran el 402, que algo raro estaba pasando y necesitaba saber qué. Él, con cierta renuencia, aceptó. Esto es algo que me sucedió hace unos meses, una experiencia que sigue persiguiéndome hasta hoy. No he podido hablar de esto con nadie, no en serio. No me creerían. Aún me cuesta creerlo a mí mismo. 2023, octubre. Acababa de mudarme a un barrio nuevo, un sitio tranquilo en las afueras de la ciudad. Las cosas en el centro se habían vuelto demasiado caóticas para mí, el tráfico, el ruido, la gente. Así que encontré una casa pequeña, en una calle que parecía detenida en el tiempo. Las casas de la cuadra estaban algo descuidadas, pero había un aire de tranquilidad que me convenció de que era el lugar correcto. Era un cambio radical, pero uno que necesitaba. El día que me mudé, conocí a mi vecino. Un hombre de unos 50 años, delgado, con el cabello canoso y algo despeinado. Su nombre era Eduardo. Vivía solo en la casa de al lado, y parecía ser una persona tranquila, aunque un tanto extraña. Me dio la bienvenida con una sonrisa forzada y un par de palabras rápidas sobre el vecindario. Es muy tranquilo aquí. No hay mucho movimiento. La gente se va temprano y vuelve tarde. Te acostumbrarás. Eso fue todo lo que dijo antes de volver a su casa sin mirarme a los ojos. Algo en su actitud me hizo sentir incómodo, pero no le di demasiada importancia. La primera semana pasó sin novedades. Me dediqué a desempacar y organizar la casa, instalando muebles y decorando. La casa era vieja, pero sólida, con pisos de madera que crujían con cada paso y paredes gruesas que apenas dejaban pasar el sonido del exterior. Por la noche, el silencio era absoluto, algo que apreciaba después de haber vivido tanto tiempo en la ciudad. Sin embargo, una noche, mientras me preparaba para ir a dormir, noté algo peculiar. El pasillo que conectaba las habitaciones con la sala de estar parecía más oscuro de lo normal. Me pareció extraño, ya que la luz del poste de la calle normalmente se filtraba por las ventanas, pero esa noche no llegaba ni un rayo de luz al pasillo. Pensé que tal vez el poste estaba apagado o la lámpara había fallado, así que no le di mayor importancia y me fui a la cama. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, me desperté de golpe. Mi habitación estaba completamente en penumbras, pero sentía que algo no estaba bien. Entonces lo escuché, un sonido suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre el suelo del pasillo. Me quedé inmóvil, intentando aguzar el oído. El sonido se detuvo, y por un momento pensé que tal vez lo había imaginado. Pero justo cuando estaba a punto de volver a dormirme, el ruido comenzó de nuevo. Era un arrastre lento, pausado,
como si algo estuviera siendo tirado hacia mi puerta. Mi primer instinto fue pensar que era Eduardo, que tal vez estaba haciendo alguna reparación nocturna en su casa y el sonido se filtraba a la mía. Me levanté de la cama y caminé hacia la puerta de mi habitación, con el corazón latiéndome rápido en el pecho. Abrí la puerta lentamente y asomé la cabeza hacia el pasillo. Estaba oscuro, más oscuro de lo que debería. No se veía nada, ni siquiera las sombras de los muebles. El sonido había cesado. Me quedé ahí por unos segundos, esperando que volviera, pero todo estaba en silencio. Cerré la puerta con cuidado y volví a la cama, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue revisar el pasillo y las ventanas. Todo parecía normal. La luz del poste de la calle estaba funcionando perfectamente, inundando el lugar con su resplandor amarillento. Me sentí un poco tonto por haberme asustado tanto la noche anterior, así que decidí ignorar lo ocurrido. Esa misma tarde, mientras sacaba la basura, me crucé de nuevo con Eduardo. Estaba sentado en el porche de su casa, con la mirada perdida en el suelo. Le di los buenos días, pero no respondió. No sé por qué, pero me acerqué a él, sintiendo que debía preguntarle si había escuchado algo extraño la noche anterior. Oye, Eduardo, ¿escuchaste algo raro anoche? ¿Como un arrastre o algo así? Pregunté, tratando de sonar casual. Él levantó la vista, pero sus ojos parecían vacíos, ausentes. Luego, dijo algo que me dejó helado. No debiste haberlo escuchado, no tan pronto. No supe qué responder. ¿A qué se refería? Antes de que pudiera decir algo más, se levantó y entró en su casa, cerrando la puerta tras de sí con un ruido seco. Me quedé parado allí, sintiendo una incomodidad creciente en el estómago. ¿Qué demonios estaba pasando? Esa noche, el pasillo volvió a parecer más oscuro de lo normal, pero traté de ignorarlo. Me acosté temprano, pero otra vez, a eso de las 2:30, me desperté por el mismo sonido. Esta vez, era más fuerte. El arrastre se sentía más cercano, más intenso. Me senté en la cama, sin atreverme a moverme. El sonido se detuvo justo frente a mi puerta. Mi respiración era tan rápida que creía que iba a desmayarme. Sentí que alguien o algo estaba parado al otro lado de la puerta, inmóvil, esperando. Un miedo irracional me invadió, y por un instante, consideré gritar o llamar a alguien. Pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera, que no abriera la boca. El silencio se prolongó durante lo que parecieron horas, y finalmente, el sonido volvió a empezar, alejándose esta vez, hacia el final del pasillo. Cerré los ojos, intentando calmarme, pero sabía que algo estaba mal. Esa misma noche decidí que tenía que investigar lo que estaba pasando en mi casa. Al día siguiente, me acerqué a una vecina mayor que vivía unas casas más adelante. Siempre la veía regando las plantas en su jardín, así que pensé que tal vez podría saber algo sobre Eduardo o sobre el barrio. Cuando le pregunté por él, su rostro se tensó, y en un tono muy bajo, casi susurrando, me dijo algo que nunca olvidaré. Ese hombre, Eduardo, lleva años aquí. Vivía con su hermana hasta que, bueno, ella desapareció. Nadie sabe qué pasó con ella, pero desde entonces, él no ha sido el mismo. Algunos dicen que la casa está maldita, que algo la tomó cuando ella desapareció, y que ahora, eso, sea lo que sea, no está solo. Intenté preguntar más, pero la vecina simplemente negó con la cabeza y se alejó rápidamente hacia su casa. Esa noche, no pude dormir. Cada crujido de la casa, cada sombra, me hacía saltar. El pasillo seguía oscuro, incluso con la luz del poste encendida. No podía dejar de pensar en lo que me había dicho la vecina, y en las palabras de Eduardo, no debiste haberlo escuchado, no tan pronto. Los días siguientes, la situación empeoró. Los arrastres se convirtieron en pasos, y los pasos en golpes. Ya no solo sucedían a las 2:30 de la mañana, sino en cualquier momento de la noche. Y luego comenzaron las voces. Primero eran murmullos lejanos, como si alguien hablara en otra habitación, pero pronto se volvieron más claras. No podía entender lo que decían, pero estaban ahí, siempre presentes. Una madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché algo que me hizo levantarme de golpe. Era un llanto. Un llanto femenino, débil, angustiado. Provenía del pasillo. Tomé una linterna y, con el corazón a punto de explotar, salí de la cama. Me acerqué lentamente a la puerta de mi habitación y apunté la luz hacia el pasillo. Lo que vi me dejó congelado. Al final del pasillo, había una figura de pie, una mujer,
con el cabello largo y oscuro, cubriéndole el rostro. Estaba quieta, completamente inmóvil, pero su cuerpo parecía temblar levemente. El llanto venía de ella. No sé cómo lo hice, pero retrocedí lentamente y cerré la puerta, respirando con dificultad. El llanto continuaba, cada vez más fuerte, y sentí que la figura se acercaba, como si fuera atraída por mi miedo. Pasé el resto de la noche encerrado en mi habitación, sin moverme, hasta que finalmente el sol salió. A la mañana siguiente, sin pensarlo dos veces, empaqué mis cosas y me fui. Dejé la casa atrás, y nunca volví a saber de Eduardo o de ese lugar. Sin embargo, desde entonces, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla y todo está en calma, a veces creo escuchar algo, el eco de un llanto lejano, arrastrándose lentamente hacia mí. Te contaré una nueva historia, algo que me sucedió hace algunos meses. Es algo que, hasta el día de hoy, no puedo explicar y que ha cambiado la forma en que veo la realidad. No he hablado mucho de esto con nadie, pero siento que necesito sacarlo de mi cabeza. 2024, marzo. Había estado buscando una casa para comprar. Era mi primer gran paso después de años ahorrando, y quería algo especial, un lugar que realmente sintiera como mío. Después de semanas de búsqueda, encontré lo que parecía la casa perfecta. Estaba en las afueras de la ciudad, cerca de un pequeño bosque. Era una casa de 2 pisos, con grandes ventanales y un jardín trasero que daba directamente a los árboles. Lo mejor de todo es que el precio estaba por debajo de lo que había planeado gastar. La inmobiliaria me dijo que la casa había estado vacía durante casi un año, ya que la familia anterior se había mudado abruptamente al extranjero. No le di demasiada importancia, de hecho, me pareció una suerte encontrar algo tan bueno por tan poco. Firmé los papeles y en menos de un mes ya estaba mudándome. La primera semana fue de pura emoción. Estaba decorando cada rincón, desempacando y soñando con todas las cosas que haría en ese lugar. Las tardes eran tranquilas, el viento soplaba a través de los árboles y solo se escuchaba el crujido de las ramas y el canto de algunos pájaros. Era el lugar perfecto. Todo comenzó el viernes de la segunda semana. Estaba anocheciendo y me encontraba en la sala, leyendo un libro, cuando escuché un sonido que me hizo levantar la cabeza. Era algo así como un golpe sordo, como si una puerta se hubiera cerrado en el segundo piso. Mi primera reacción fue pensar que quizás una corriente de aire había hecho que alguna ventana mal cerrada se moviera, así que subí para revisar. La casa estaba en completo silencio cuando llegué al segundo piso. Fui habitación por habitación, asegurándome de que todas las ventanas estuvieran cerradas. Todo parecía en orden, excepto por una puerta en particular, la del cuarto más pequeño al final del pasillo. Esa puerta, no recordaba haberla visto abierta antes. Estaba entreabierta, y desde mi ángulo, podía ver que el interior estaba oscuro, más oscuro de lo que debería estar, considerando que aún había luz afuera. Caminé hacia ella lentamente, empujando la puerta con suavidad. Dentro, el aire era frío, como si alguien hubiera dejado una ventana abierta. Sin embargo, las ventanas de ese cuarto estaban cerradas y selladas, como todas las demás. No vi nada raro, pero esa sensación de frío no desaparecía. Al final, pensé que era solo una corriente extraña y bajé de nuevo. Esa noche fue la primera vez que soñé con la casa, o más bien con el cuarto. Soñé que me levantaba de la cama y subía al segundo piso. En el sueño, la puerta del cuarto al final del pasillo estaba completamente abierta, y algo dentro me llamaba. No era una voz, pero sentía una atracción, como si algo invisible me empujara hacia adentro. Entraba en el cuarto y lo que veía era imposible de describir. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia oscura, como moho o algo peor, y había un olor a humedad y descomposición que me hacía querer salir corriendo. Pero no podía moverme. Sentía que algo me retenía ahí, una presencia, algo que estaba detrás de mí. Me desperté sudando, con el corazón a 1000 por hora. Estaba todavía oscuro fuera, pero sentía que algo no estaba bien. Me levanté de la cama y sin pensarlo mucho, decidí subir de nuevo al segundo piso. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero sentí que necesitaba comprobar el cuarto. Cuando llegué al pasillo, lo vi, la puerta del cuarto al final estaba abierta, completamente abierta. Me congelé en el lugar, incapaz de moverme. Algo me observaba desde la oscuridad del cuarto. No podía verlo, pero lo sentía. Un frío terrible recorrió mi cuerpo, y por primera vez desde que llegué a la casa, sentí miedo. Cerré la puerta de golpe y bajé corriendo a mi habitación. No dormí el resto de la noche. Pasé horas tumbado en la cama,
escuchando cada crujido de la casa, cada golpe de viento. Esperaba que el sonido volviera, que algo golpeara mi puerta, pero nada sucedió. Durante los días siguientes, traté de evitar el segundo piso lo más posible. Sabía que algo estaba mal en esa casa, pero no sabía qué era ni cómo lidiar con ello. Una tarde, decidí llamar a la inmobiliaria para ver si podían contarme más sobre los antiguos dueños. La mujer que atendió el teléfono parecía sorprendida de mi llamada. ¿No te contaron?, me dijo después de unos segundos de silencio. La familia anterior se fue muy rápido. No quisieron dar detalles, pero hubo rumores, se decía que escuchaban cosas en la casa. Cosas que no podían explicar. Se fueron sin siquiera vender sus muebles. Mi corazón se hundió. Todo lo que había escuchado hasta ese momento empezó a tener sentido, pero aún no entendía la magnitud de lo que estaba sucediendo. Esa misma noche, las cosas empeoraron. Me desperté alrededor de las 2 de la mañana por un sonido claro, un crujido en el piso de arriba, justo sobre mi cabeza. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego lo escuché de nuevo, más fuerte. Parecía que alguien o algo estaba caminando por el segundo piso. Me quedé quieto en la cama, escuchando con el corazón acelerado. El sonido se acercaba, más y más, hasta que se detuvo justo encima de mi habitación. Me tapé con las sábanas, tratando de calmarme, pero entonces comenzó algo aún peor, un susurro bajo, ininteligible, como si alguien hablara justo al otro lado de la puerta. No sé cuánto tiempo estuve allí, congelado por el miedo, pero cuando finalmente el sonido cesó, tomé mi teléfono y llamé a un amigo. Le pedí que viniera de inmediato. No le di explicaciones, solo le dije que necesitaba que viniera. Cuando llegó, cerca de las 3:30 de la mañana, lo recibí en la puerta, con el rostro pálido y las manos temblando. Le conté todo lo que había estado sucediendo, desde los ruidos hasta los sueños. Al principio, pensé que no me creería, pero luego me miró fijamente y dijo algo que me dejó aún más nervioso. No estás loco. Mi familia también vivió algo así hace años, en una casa en las afueras. Pero no era la casa, era el terreno. Algo en la tierra, algo que no se va. No sé qué esperaba oír, pero esa respuesta solo hizo que el terror creciera dentro de mí. Esa misma mañana, decidí investigar un poco más sobre el área. Fui a la biblioteca local y comencé a buscar cualquier cosa sobre la historia de la propiedad o el vecindario. Lo que encontré me dejó helado. Hace más de un siglo, la tierra donde ahora estaban las casas había sido un sitio de entierro. No uno oficial, sino uno clandestino. Se decía que habían enterrado a personas de las que nadie quería hablar, criminales, desaparecidos, incluso personas que habían sido acusadas de brujería en los pueblos cercanos. El lugar había sido abandonado durante décadas hasta que un desarrollador lo compró y construyó las casas. Volví a casa sintiendo que había despertado algo que no debía. Durante los días siguientes, los ruidos y los susurros continuaron. El frío en el cuarto del segundo piso se hacía cada vez más intenso, y ahora, cada vez que pasaba frente a la puerta, sentía una presión, como si algo quisiera que entrara. Una noche, después de un largo día de trabajo, volví a casa y encontré la puerta del cuarto completamente abierta. Dentro, el aire era tan gélido que mi aliento formaba vapor. Sentí una presencia abrumadora, como si algo o alguien estuviera esperando. Decidí que ya no podía quedarme más en esa casa. Al día siguiente, empaqué lo esencial y me fui, dejando todo lo demás atrás. Nunca volví. Varios meses después, escuché que la casa había sido vendida nuevamente, y que los nuevos dueños no duraron ni un mes antes de marcharse. Voy a contarte algo que nunca creí posible hasta que lo viví. Esta historia, hasta el día de hoy, me persigue en cada rincón de mi mente. Nunca he compartido estos detalles con nadie, porque ni siquiera yo logro comprender lo que pasó. 2024, abril. Había sido un año difícil. Mi vida personal estaba hecha un desastre, y el trabajo, que normalmente me mantenía ocupado, se volvió insuficiente para distraerme de todo lo que estaba mal. Por eso, cuando me ofrecieron un nuevo puesto en otra ciudad, decidí aceptar sin pensarlo demasiado. Cambiar de ambiente parecía la solución a mis problemas. El nuevo trabajo era en una pequeña empresa tecnológica ubicada en un pueblo relativamente apartado. No tenía muchos habitantes, pero eso era exactamente lo que buscaba, un lugar donde pudiera estar en paz y encontrar algo de tranquilidad. Encontré una casa que me pareció perfecta, una estructura moderna que, según los registros, había sido construida apenas hacía unos años. Era grande para una sola persona,
pero el precio era increíblemente bajo. El agente inmobiliario me comentó que la casa había pertenecido a una familia que, por razones desconocidas, la había abandonado de repente. Eso debería haberme hecho sospechar, pero en ese momento, no me importaba. Me instalé sin más preámbulos. La casa era espaciosa y luminosa, con grandes ventanales que daban al campo. Me sorprendió lo aislada que estaba del resto del pueblo, lo que solo aumentó mi entusiasmo por la mudanza. No había ruido de tráfico ni vecinos molestos, solo el sonido del viento y, a lo lejos, los susurros de los árboles. Durante los primeros días, todo fue perfecto. Mi nueva rutina me resultaba relajante, trabajo durante el día, caminatas por los senderos cercanos en la tarde, y por las noches, leer algún libro o ver una película en mi sala de estar. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar después de mi primera semana en la casa. La primera señal fue un ruido que escuché una noche mientras me preparaba para dormir. Era tarde, alrededor de las 2 de la madrugada, cuando escuché un crujido proveniente del pasillo. Al principio, pensé que era la casa acomodándose, como suele suceder en construcciones nuevas. Pero este sonido era diferente. Era más constante, como si algo estuviera caminando lentamente sobre el piso de madera. Salí de la cama, encendí la luz del pasillo y caminé hacia la fuente del ruido. No vi nada fuera de lugar. Las puertas estaban cerradas, y todo parecía en orden. Revisé la casa entera, desde el sótano hasta el ático, pero no encontré ninguna explicación. Pensé que tal vez estaba cansado y mi mente me estaba jugando una mala pasada. A la noche siguiente, los ruidos volvieron. Esta vez, eran más fuertes y no solo crujidos. Parecía que alguien arrastraba algo pesado por el piso, moviéndolo de un lado a otro en el pasillo. Me levanté de nuevo, un poco más nervioso que la noche anterior. Caminé despacio hasta la puerta de mi habitación y la abrí. El pasillo estaba oscuro, pero encendí la luz rápidamente, y de nuevo, no había nada. Los sonidos desaparecieron en el momento en que encendí la luz. Algo no estaba bien, pero intenté convencerme de que solo era mi imaginación. El fin de semana siguiente decidí invitar a un amigo, Diego, a pasar unos días conmigo. Ian era de los pocos amigos cercanos que tenía, y pensé que tener compañía me ayudaría a sentirme mejor con la casa. Le conté lo de los ruidos, pero ambos terminamos bromeando al respecto, atribuyéndolo a la personalidad de la casa. Esa noche, después de una larga cena y varias cervezas, nos fuimos a dormir tarde, sin pensar demasiado en lo que podría suceder. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando me despertó un fuerte golpe. Algo había caído en la sala de estar. Me levanté sobresaltado, y lo primero que hice fue ir a ver a Diego, que dormía en una de las habitaciones de invitados. Al abrir su puerta, lo encontré despierto, con los ojos abiertos de par en par. ¿Escuchaste eso?, me preguntó con la voz tensa. Asentí, y sin decir una palabra más, ambos bajamos las escaleras hacia la sala. Cuando llegamos, encontramos uno de los cuadros que había colgado en la pared tirado en el suelo. No parecía estar roto, pero lo extraño es que el clavo del que colgaba seguía en la pared, intacto, como si alguien hubiera retirado el cuadro con cuidado y lo hubiera dejado caer en el suelo. Diego y yo nos miramos sin saber qué decir. Recogí el cuadro y lo dejé sobre una mesa. Esa noche no pasó nada más, pero el ambiente en la casa se sentía pesado, como si algo nos estuviera observando. Al día siguiente, mientras desayunábamos, decidimos revisar el historial de la casa en Internet. No encontramos nada particularmente extraño sobre ella, pero Diego mencionó que había oído rumores en el pueblo sobre esa zona, que solía ser un lugar donde, años atrás, se realizaban ciertos rituales. Al principio, no le di importancia a su comentario, pensando que eran historias locales para asustar a los recién llegados. Sin embargo, algo en el tono de su voz me inquietaba. Esa noche, Diego decidió quedarse una más. Ninguno de los dos dijo mucho sobre los eventos de la noche anterior, pero ambos estábamos tensos. Intentamos distraernos con una película, pero hacia la medianoche, los ruidos comenzaron de nuevo. Esta vez, eran mucho más claros. Podíamos escuchar pasos subiendo las escaleras, lentos y pesados, uno tras otro. Nos quedamos quietos, sin decir palabra, escuchando cómo los pasos se acercaban. Lo más inquietante era que podíamos ver la escalera desde el sofá, y no había absolutamente nada allí. Los pasos subían, hasta que se detuvieron justo en el último peldaño, como si quien fuera que los hacía se hubiera detenido justo en el umbral de la sala. No es posible, susurró Diego, con los ojos fijos en las escaleras.
De repente, las luces parpadearon, y un fuerte golpe resonó en el piso de arriba. Corrimos escaleras arriba, intentando encontrar la fuente del sonido, pero de nuevo, no había nada. Las puertas de las habitaciones seguían cerradas, y el silencio era abrumador. A la mañana siguiente, Diego se fue temprano. Estaba claro que no quería quedarse más tiempo en la casa, y no lo culpaba. Me ofreció quedarme en su departamento en el pueblo, pero rechacé su oferta, todavía intentando racionalizar lo que había estado ocurriendo. Pasaron varios días sin más incidentes, pero el ambiente en la casa seguía siendo inquietante. Comencé a notar detalles extraños, pequeñas cosas que no podía explicar. Las luces de algunas habitaciones se apagaban solas, a veces encontraba muebles ligeramente movidos, y siempre había esa sensación de estar siendo observado, especialmente cuando caminaba por el pasillo de noche. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché algo diferente. Era un susurro, apenas audible, que venía del piso de abajo. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que eran palabras, aunque no podía entenderlas. Me quedé inmóvil, escuchando cómo los susurros parecían acercarse lentamente por las escaleras. Decidí que era suficiente. Bajé de un salto de la cama y corrí hacia la puerta de entrada. Cuando llegué al recibidor, vi algo que no esperaba, la puerta de la casa estaba abierta de par en par. La cerré con fuerza, tratando de controlar mi respiración, y de pronto, todo se quedó en silencio. No más susurros, no más ruidos. Nada. Al día siguiente, decidí que no podía seguir viviendo allí. Llamé al agente inmobiliario y le dije que quería vender la casa lo antes posible. No di ninguna explicación, solo dije que necesitaba irme. Me mudé al poco tiempo a un departamento más pequeño en el centro del pueblo, donde podía estar cerca de más gente. No volví a la casa, ni siquiera para recoger el resto de mis cosas. Lo que sea que estuviera allí, podía quedarse con todo. Lo más extraño es que, unos meses después, volví a escuchar de la casa. Una pareja joven había decidido comprarla, y se mudaron poco después de que me fui. No duraron ni 2 semanas antes de que se marcharan también, sin dejar rastro. Algunos dicen que nunca llegaron a venderla de nuevo, que la casa sigue vacía, esperando. Y, a veces, en las noches más tranquilas, cuando estoy solo, creo escuchar los mismos susurros que me seguían en aquella casa, como si algo me hubiera seguido hasta aquí.